ver qué está pasando en España con las últimas cifras que se han entregado durante el día, porque ha habido un repunte leve en la cantidad de fallecimientos diarios, 435 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. El número de contagios también ha subido levemente, pero si lo vemos desde el vaso mitad lleno, podemos decir que por cuarto día consecutivo el balance diario se ha mantenido por debajo de los 500 muertos. Veíamos al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, que todavía está compareciendo a esta hora con el fin de poder extender el confinamiento hasta el 9 de mayo. Otras fuerzas políticas como el Partido Popular, el principal partido de la oposición, ya le dieron su apoyo para hacerlo en un momento en que están entrando ahora en su sexta semana de confinamiento, donde se espera que las restricciones puedan ser aliviadas de manera muy gradual. La semana pasada ya habíamos visto que estaban empezando a volver al trabajo de manera muy paulatina, algunos sectores no esenciales. Y este fin de semana se autorizó a que los niños puedan salir a dar algunos paseos cortos junto a sus padres, una forma también de aliviar todo la carga emocional que tiene todo esto, sin duda, porque además en España han sido muy estrictos respecto a las medidas preventivas, obviamente tomando en cuenta lo que había pasado en Italia. O sea, no fueron reactivos, prefirieron prevenir. A pesar de eso, han registrado una alta tasa de contagiados y de fallecidos. ¿Qué pasa respecto al comercio? Sí, ahora de a poco han comenzado a retomar parte de la actividad, pero todavía falta un plan con más detalle respecto a cómo se van a empezar a retomar el resto de las actividades a partir del 9 de mayo. De manera gradual, claro. Hasta ahora los sectores de la construcción, por ejemplo, son los que han estado volviendo al trabajo, siempre guardando la distancia, manteniendo al menos 1 metro de distancia con el resto de los trabajadores, también utilizando mascarillas y tomando todos los resguardos para que este intento por tratar de retomar parte de la vida que había antes del coronavirus no pueda llevar a una segunda ola, que es lo que se ha estado advirtiendo desde la Organización Mundial de la Salud, y frente a lo cual los distintos países de Europa que han comenzado a levantar sus restricciones están muy conscientes de eso. En Chile hemos estado preocupados por infecciones en hogares de ancianos, pero también ha sucedido en las últimas horas en Argentina. Sí, en Argentina, en Buenos Aires específicamente, que se detectó en un hogar de ancianos al menos 19 casos positivos. Entiendo que es la mayor cifra de contagios que se ha registrado hasta ahora en hogares de ancianos en Argentina. Y ahí lo que indicó la policía fue que personal de salud había ido al lugar a hacer una evaluación. Ahí comenzaron a realizar pruebas y se dieron cuenta de que había 19 contagiados, incluidos residentes de este hogar, también trabajadores de la institución. Aún desconocemos qué tan graves están los pacientes, cómo está su estado de salud, pero ya han estado realizando todas las inspecciones correspondientes en el lugar. Lo clausuraron mientras están investigando, por ejemplo, cómo se produjeron los contagios, de qué manera llegó el virus hasta ahí, en un país donde hasta el momento van 151 fallecidos y más de 3.100 contagios, de acuerdo al último balance que se entregó ahí. Sí. Bueno, también hay otro tema que vamos a tocar. Obviamente que la economía mundial se ve muy afectada, baja por supuesto la productividad, pero también lo que tiene más en alerta a la OMS y a la ONU es la hambruna que podríamos tener y que doblaría las cifras del año pasado, un panorama que se viene muy, muy complejo. Sí, de hecho, desde las Naciones Unidas describieron lo que se podría avecinar como una hambruna de proporciones bíblicas. Fue el mismo concepto que ellos utilizaron, una hambruna apocalíptica, en una crisis que, más allá del tema económico-sanitario, hicieron mucho hincapié en que se podría transformar en una catástrofe humanitaria a nivel mundial. Y ahí, como tú decías, Claudia, las cifras que entregaron desde el Programa Mundial de Alimentos anticipa que este año podríamos tener 265 millones de personas que se podrían enfrentar a hambruna severa en el mundo. De hecho, ahora se habla de las personas que podrían morir por COVID-19 y las otras personas que podrían morir de hambre. Claro, que son las consecuencias que se está dejando donde también. además las personas que viven algún tipo de inseguridad alimentaria, eso conlleva problemas de salud, un sistema inmune más débil y por lo tanto mayores posibilidades de contagiarse. Esa cifra que entregaron desde
el Programa Mundial de Alimentos duplica prácticamente a las cifras del año pasado, donde 135 millones de personas aproximadamente vivieron algún tipo de situación de inseguridad alimentaria en 2019. Pero lo que advierten es que este panorama no es inevitable, por lo tanto, el llamado que hacen es a que los líderes mundiales actúen rápido y que mantengan todos los programas que ya existen de asistencia alimentaria, porque claramente los países que se ven más vulnerables por todo esto son aquellos países que han experimentado conflictos internos, crisis económicas. Está aquí en la región el ejemplo de Venezuela, que se estima que va a estar entre los países más afectados. Oriente Medio, los países de África, Siria, Yemen, donde ya han empezado a registrarse los primeros casos de COVID-19, y ante el impacto económico que esto significa, eso podría conllevar a lo que estamos comentando. Bueno, de hecho, cuando la OMS declara pandemia por el COVID-19, uno de los argumentos que implica la pandemia era que las grandes potencias debían ayudar a los países más pobres para poder sortearlo, porque no existen las condiciones de higiene, porque no existen las condiciones sanitarias en los hospitales, en fin. El panorama se viene muy complejo en ese sentido también. Sí, siempre la advertencia desde un principio, cuando todavía no se expandía tanto a nivel mundial, era cómo iban a hacer frente a aquellos países con sistemas sanitarios más débiles y en los cuales, si es que se expande el coronavirus a aquellas zonas más vulnerables en términos, por ejemplo, de hacinamiento, donde es más difícil poder atender a todas las recomendaciones de distanciamiento social, esto puede generar un panorama aún peor de lo que estamos viendo actualmente.